Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio se llama Ángel, cómo invertir en startups tecnológicas. Este libro no pretende enseñarle el éxito de los ricos, sino mostrarle una profesión que se especializa en ganar mucho dinero, los inversores ángeles. El autor de este libro, Jason Calacanis, es uno de los inversores ángeles más famosos de Silicon Valley y el primer cazador de inversiones contratado por Sequoia Capital, una de las principales instituciones de capital riesgo. En julio de 2017, antes de la publicación del libro, solo llevaba 6 años como inversor ángel, pero ya contaba con una cartera valorada en 150 millones. Entre sus muchos casos de inversión, el más famoso es el software de taxis en línea Uber. Cuando el autor empezó a hacer inversiones ángeles, invirtió decisivamente $25.000 en Uber, que en ese momento estaba valorada en solo $5 millones. Más tarde, Uber explotó a una tasa de crecimiento asombrosa y le reportó al autor más de $1.000. Sobre la inversión. Fue esta inversión la que estableció su primera posición en el círculo inversor de una sola vez. Entonces, ¿por qué decimos que los inversores ángeles se especializan en ganar mucho dinero? ¿Cómo uno se convierte en un inversor ángel y de dónde provienen sus fondos? ¿Dónde se encuentran proyectos de inversores ángeles? ¿Qué valores ven en el proyecto? Después de escuchar este programa, espero que pueda darte algunas ideas para realizar tus sueños en la vida. Los inversores ángeles son un grupo de personas que invierten en nuevas empresas en sus primeras etapas. Este tipo de inversión es extremadamente arriesgado, pero una vez exitosa, el rendimiento será mucho mayor que el de herramientas de inversión más estables y maduras, como bonos, oro y fondos indexados. Por ejemplo, si invirtieras $1.000 en Apple cuando comenzó en 1976, en 2018, esos $1.000 se habrían convertido en una enorme riqueza de aproximadamente $15.200 millones. Este es el tipo de rentabilidad que puede obtener un inversor ángel. Por supuesto, esta situación es bastante extrema, porque la mayoría de las veces, los inversores ángeles venderán sus acciones después de haber mantenido acciones en una startup durante 3 o 4 años. Porque si la startup en la que inviertes está en línea con el mercado, después de 3 o 4 años debería haber crecido lo suficiente como para ser favorecida por el capital convencional, por ejemplo, puede salir a bolsa o ser adquirida por una gran empresa, etc. En este momento, ya no necesitan la ayuda de inversores ángeles. A partir de aquí, podemos descubrir lo más singular de los inversores ángeles: pueden mover capital primero y obtener las acciones de la empresa antes de que el capital convencional haya entrado en el mercado. La gente dice que el capital es inteligente. Siguiendo el flujo de capital se pueden ver los lugares más eficientes del mercado y los altibajos de la economía. Sin embargo, si los inversores ángeles quieren tener éxito, deben volverse más inteligentes que el capital y deben predecir las predicciones del capital. Además, este tipo de predicción no es como la predicción de precios que hacemos para activos tradicionales como acciones y bonos, que se basa principalmente en los resultados derivados de datos y modelos. Los inversores ángeles deben movilizar plenamente su sentido, experiencia, etc. de la industria al hacer predicciones. Se puede decir que cada ángel tiene su propia mentalidad secreta. El libro que explicamos en este número es precisamente para ayudarle a descifrar un conjunto representativo de métodos mentales. En el libro, el autor desglosa en detalle casi todos los nodos importantes por los que pasa un inversor ángel. No solo comparte su experiencia personal y práctica, sino que también intercala muchos aspectos desconocidos de los gigantes tecnológicos actuales en sus etapas emprendedoras. Industria. En la siguiente interpretación, lo dividiremos en 3 etapas para ver cómo el autor pasó de ser un niño pobre de Brooklyn, EU, a un inversionista ángel con un patrimonio neto de más de 100 millones. En la primera etapa, veremos principalmente cómo el autor acumuló el capital inicial para la inversión ángel. En la segunda etapa, hablaremos sobre cómo el autor irrumpió en el círculo de inversión ángel y estableció sus propias conexiones y recursos. En la tercera etapa, echemos un vistazo a la experiencia de inversión real del autor y centrémonos en algunas de las estrategias clave que utilizó al seleccionar proyectos de inversión. Primera parte. Ahora entramos en la primera etapa, que es también la etapa inicial. Todos sabemos que para convertirse en un inversor ángel, al menos debe tener capital que pueda utilizar para invertir. Sin embargo, al comienzo de su carrera, el autor, como la mayoría de los jóvenes, no era más que un niño pobre que acababa de salir de la escuela. Entonces, ¿cómo ahorró el capital inicial para la inversión ángel? En ese momento, el autor adoptó un enfoque doble: primero inició su propio negocio y luego comenzó a trabajar como consultor de inversiones para empresas de nueva creación. Su primer proyecto empresarial fue una revista llamada Silicon Valley Report. Después de la llegada de la era de Internet, la revista también se transformó en un sitio web en línea que recopila y publica las nuevas tendencias en Silicon Valley, y luego fue adquirida por la gran empresa Dow Jones. Esta experiencia empresarial duró casi 7 años, pero no aportó mucha riqueza al autor. Sin embargo, durante este largo periodo de inactividad, acumuló muchos conocimientos y conexiones relacionadas con el emprendimiento tecnológico, así como habilidades en operaciones de marketing y relaciones públicas. Precisamente por eso pudo prestar servicios de consultoría a varias empresas de nueva creación, una tras otra.
Los consultores no necesitan pagar por acciones, sino que utilizan recursos como conocimiento, tecnología, conexiones o reputación a cambio de acciones de la empresa. Antes de ingresar al campo de la inversión ángel, el autor brindó servicios de consultoría a un total de 6 empresas, de las cuales solo las 3 primeras le proporcionaron un retorno de $700.000 estadounidenses. Al mismo tiempo, continuó iniciando un negocio y logró buenos resultados. Resultados. Por ejemplo, la empresa de blogs, Beblogs, Inc., que cofundó fue posteriormente adquirida por AOL a un precio elevado. Durante este largo periodo de creación y asistencia a nuevas empresas, el autor ha acumulado una sólida comprensión de las nuevas empresas tecnológicas. Al igual que, solo arrastrándose en el horno de alquimia puedes tener un par de ojos penetrantes. Este periodo de inactividad antes de entrar en la industria también le permitió ser más consciente de qué tipo de proyectos empresariales son oro real, que pueden resistir la prueba del fuego. Sin embargo, llegado a este punto, el autor dijo que si pudiera volver atrás y hacerlo de nuevo, elegiría otra ruta. Es decir, ingresar directamente a la industria de las inversiones ángeles. ¿Por qué? La explicación que da el autor es que, de hecho, en la década de 1980, cuando tenía alrededor de 20 años, ya tenía más exposición y comprensión del campo de la informática, y entendía claramente que Microsoft, Cisco, etc. eran gigantes en el futuro. Por ejemplo, en ese momento se dio cuenta de que sería un gran salto desde el sistema DOS, que se usaba comúnmente en las computadoras en ese momento, al sistema Windows de Microsoft. Porque la interfaz esotérica utilizada por el sistema DOS, llena de códigos de línea de comando, en realidad convierte a la computadora en un club secreto para algunas personas, mientras que la interfaz gráfica y el mouse utilizados por el sistema Windows pueden hacer de la computadora un club secreto. McDonald's para las masas. El autor dijo que si hubiera puesto en práctica sus conocimientos e invertido unos cientos de dólares en estas empresas a finales de los años 1980, antes de que Microsoft y Cisco salieran a bolsa, habría ganado cientos de miles antes y no habría necesidad de hacerlo. Así que más tarde ha sido un viaje tortuoso para ahorrar dinero. Esto puede sonar un poco a información a posteriori. Pero, de hecho, el autor quiere utilizar su propia experiencia de oportunidades perdidas para recordar a los lectores que no permitan que la llamada pobreza limite su coraje y sofoque los beneficios que puedan pertenecerle. En su opinión, en lugar de gastar cientos de dólares cada mes para suscribirse a varios paquetes de televisión o membresías de vídeo, es mejor ahorrar el dinero y utilizarlo para invertir en proyectos. Incluso si solo invierte $500 estadounidenses en cada empresa, habrá invertido en al menos una docena de empresas después de 5 años, y tal vez una de ellas genere cientos o incluso miles de beneficios. Incluso si este no es el caso, este tipo de experiencia puede ayudarle a acumular experiencia en inversiones de forma más directa y a conocer antes a varios empresarios y compañeros inversores. El autor también señala que los jóvenes de hoy tienen mayor ventaja a la hora de encontrar proyectos que entonces. Debido a que ni siquiera tienen que viajar en persona, solo necesitan abrir sus computadoras portátiles e invertir junto con otros inversionistas ángeles experimentados. Esto era imposible hace más de una década, pero en los últimos años han surgido en Estados Unidos muchas instituciones jurídicas especializadas en inversiones conjuntas de ángeles. En los sitios web de estas instituciones, los inversores ángeles exitosos crearán un grupo de inversión conjunto, presentarán las áreas en las que invierten habitualmente, en qué empresas han invertido, el monto aproximado de inversión por cada inversión y la comisión posterior al proyecto. Sale exitosamente, etc. Los jóvenes que acaban de ingresar al campo de la inversión ángel solo necesitan registrarse en el sitio web y luego unirse a uno o varios grupos de inversión conjuntos, y luego podrán invertir una pequeña cantidad de dinero en cada nueva empresa que pase la evaluación de la inversión. Grupo. Además, el autor da algunas sugerencias sobre cómo elegir proyectos de inversión conjunta. Él cree que los inversores deberían prestar atención principalmente a las siguientes características del proyecto. En primer lugar, el líder del grupo de inversión conjunta debe tener al menos 5 años de experiencia en inversiones y haber invertido en al menos una gran empresa conocida, es decir, el tiempo de establecimiento no es mayor que el de las startups no cotizadas que tienen 10 años y están valoradas en más de $1.000 millones. Además, la startup debe tener al menos 2 fundadores para que aún pueda sobrevivir si uno de ellos sale en el futuro, y la startup debe haber lanzado un producto o servicio, no puede estar todavía en la etapa de conversaciones vacías sobre el papel, etc. En opinión del autor, los nuevos inversores ángeles participan en una docena de proyectos de inversión conjunta antes de entrar oficialmente en la industria, no solo para obtener beneficios financieros. Este también es un proceso para expandir su red y construir su reputación. La segunda parte. Después de la etapa inicial, si ha acumulado una cierta cantidad de fondos y conocimientos, es hora de dejar la pequeña y cálida cama de la inversión conjunta. Porque los mejores proyectos generalmente no figuran públicamente en estos sitios web de inversiones conjuntas. Debe examinar de forma independiente los proyectos de inversión, realizar inspecciones in situ de las empresas y reunirse con inversores. Según la estimación del autor, un inversor ángel debe evaluar al menos 10.000 proyectos empresariales y entrevistar a miles de fundadores en 10 años antes de poder encontrar unos 200 proyectos de inversión, y es posible que solo unos pocos de estos proyectos puedan tener éxito. Esto hace que todo el proceso de selección de proyectos de inversión sea como una búsqueda de oro, es necesario filtrar una gran cantidad de sedimentos e impurezas antes de poder encontrar oro real.
Entonces, ¿cómo hacer esto? Pensémoslo, si desea maximizar su tasa de éxito en la extracción de oro, ¿lo primero que debe hacer es recoger las herramientas y comenzar a trabajar en el acto? No parece. Lo primero que debes hacer es determinar qué terreno tiene más minas de oro y luego comenzar a trabajar allí. Lo mismo ocurre con la inversión ángel, hay que buscar proyectos en terreno fértil donde confluyan la innovación y el emprendimiento, porque es aquí donde es más probable que nazca la próxima gran empresa. Si estás en Estados Unidos, el autor señala claramente que debes ir a Silicon Valley. Porque en los últimos 50 años ningún lugar ha traído más cambios al mundo que la pequeña península de Silicon Valley. Las grandes empresas que conocemos, como Google, Facebook, Apple, Twitter, Uber, LinkedIn, eBay, etc., nacieron en Silicon Valley. Los mejores y más prometedores talentos tecnológicos y emprendedores suelen venir a Silicon Valley. Y si aquí vienen los mejores emprendedores, también deben venir los mejores inversores ángeles. Entonces, después de llegar a la Tierra Santa de la fiebre del oro, donde abundan las oportunidades, ¿podemos arremangarnos y mostrar nuestros talentos? Aún no. Porque si se quieren explotar minas de oro enterradas bajo tierra, no basta con confiar en la fuerza de un recién llegado, los proyectos más populares suelen ser rápidamente eliminados por expertos experimentados en el círculo del capital riesgo antes de que uno se dé cuenta. Por lo tanto, debes ingresar a este círculo lo antes posible y utilizar la información y las conexiones del círculo para obtener acceso a las minas de oro que más valen la pena extraer. Los autores llaman a este proceso, construir una red para compartir proyectos. ¿Cómo hacerlo específicamente? El primer paso es hacer un balance de los coinversores de las startups en las que has invertido antes y ponerlos todos en una hoja de cálculo. Si ha invertido en 10 nuevas empresas a través del sitio web de inversión conjunta, entonces tiene un grupo de 500 a 600 inversores potenciales en su mesa. El segundo paso es agregar los enlaces de LinkedIn, Twitter y Facebook de estos inversores en su hoja de cálculo y luego agregarlos como amigos en estas plataformas sociales. Su solicitud de amigo puede decir algo como esto: hola, señor fulano de tal, al igual que usted, también invertí en tal o cual empresa emergente. Esto acortará la sensación de distancia. Después de eso, debes abrir plataformas sociales una o dos veces al día, como los inversores que te agregaron como amigos, interactuar con ellos y aumentar tu presencia. Este es un proceso simple pero efectivo de distribución de moneda social. A través de este proceso, puede establecer relaciones sociales básicas con estos insiders. El tercer paso es enviar un correo electrónico selectivamente a los inversores que reciben la mayor atención y pedirles que salgan y se reúnan. Al reunirse, puede concentrarse en comprender en qué proyectos han invertido recientemente, por qué invirtieron en estos proyectos, qué ayuda han brindado a las nuevas empresas, etc. Además, no olvides preguntarles sobre cualquier proyecto interesante que estén evaluando. Incluso puedes contarles sobre algunos proyectos en los que hayas invertido recientemente y preguntarles si también están interesados en conocer a los fundadores. El autor señala que cada vez que se reúna con otros inversores, siempre debe tratarse como si estuviera siendo entrevistado y dar lo mejor de sí mismo. Porque en la sociedad actual el capital está en todas partes, pero es difícil conseguir buenos proyectos. ¿Recordar? Como dijimos antes, esos proyectos realmente buenos siempre han completado su financiamiento antes de que todos sepan sobre ellos. Por lo tanto, debe desempeñarse lo suficientemente bien como para que los inversores ángeles calificados estén dispuestos a presentarle sus proyectos iniciales. Y una vez que se abre esta puerta de confianza, puede comenzar a acumular recursos continuamente y tejer una red de proyectos compartidos entre usted y otros inversores. La tercera parte. Una vez que tenga su propio flujo de proyectos privado a través de la red para compartir proyectos, el siguiente paso es seleccionar proyectos. En primer lugar, es necesario aclarar el campo en el que desea invertir, es decir, la industria en la que se ubica el proyecto. En opinión del autor, solo hay dos tipos de industrias en el mundo, una es de expansión loca y la otra es otra. La loca expansión mencionada aquí se refiere a la capacidad de obtener una valoración de miles de millones de dólares y aumentar el valor de las acciones cientos de veces. El autor señala que en industrias tradicionales como restaurantes, cines, fábricas de ropa, bodegas, etc., salvo en casos raros, es difícil para los fundadores alcanzar este nivel por mucho que trabajen. Se podría decir que eso no está bien. Empresas tradicionales como McDonald's, Starbucks y Lululemon, que fabrica ropa para yoga, ya han alcanzado el nivel de gigantes de miles de millones de dólares. Sí. Sin embargo, cabe señalar que detrás de su enorme tamaño, se esconde un periodo de acumulación y crecimiento que se prolonga durante décadas. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros no podemos permitirnos esperar 30 o 40 años para acumular riqueza lentamente. Esto es especialmente cierto para los inversores ángeles. Lo que buscan son empresas que puedan convertirse en gigantes en un plazo de 5 a 10 años. En este punto, las empresas de tecnología de la información obtienen resultados mucho mejores que las empresas tradicionales. ¿Por qué? Detrás de esto hay un principio económico simple: lo que determina el límite de expansión de una empresa es el ingreso marginal y el costo marginal generado por cada unidad de expansión. Mientras el ingreso marginal sea mayor que el costo marginal, la empresa continuará expandiéndose hasta ambos iguales.
La diferencia fundamental entre las empresas tradicionales y las empresas de tecnología de la información cuando se expanden es que sus respectivos cambios en los costos marginales son diferentes. Verás, tomando como ejemplo McDonald's, su método de expansión es vender una hamburguesa más o abrir una sucursal más, y los costos de estas son casi fijos. El costo de abrir la 9ª sucursal no será mucho menor que el de la 8ª sucursal. Si observamos a las empresas de software como Google y Uber, su método de expansión es permitir que más personas utilicen su software. Una vez desarrollado el software, el costo de cada usuario adicional es mínimo. Quizás solo cuando la expansión alcance un cierto límite, deba concentrarse en aumentar la inversión en operación y mantenimiento, y luego continuar expandiéndose. Es por eso que el autor recomienda que los inversores ángeles se centren en el campo de la tecnología de la información en lugar de en los campos tradicionales. Entonces, después de establecernos en este campo, ¿cómo debemos seleccionar proyectos específicos? El autor nos dice que en lo que debes centrarte no es en la idea ni en el mercado, sino en el propio emprendedor. Las personas no lo representan todo, pero son el único criterio, es una frase que el autor repite constantemente en su blog. Nadie puede saber si una empresa tendrá éxito en el futuro, pero podemos juzgar si la persona que la fundó tendrá éxito. Para emitir este juicio es necesario realizar una entrevista con el empresario. Imagínese si hay un emprendedor sentado frente a usted en este momento, ¿cómo juzgamos si tiene el potencial para crear el próximo Google, Facebook o Uber? El autor ofrece 4 preguntas clave para formularle. Primera pregunta, ¿qué estás haciendo? Esta pregunta suena un poco como, ¿a qué se dedica su empresa? O, ¿por qué debería invertir en su empresa? Sin embargo, estas preguntas se refieren esencialmente a cosas más que a personas. Necesitamos darnos cuenta de que la clave del éxito de Google no es que sea una empresa que fabrica un motor de búsqueda de información, sino que los 2 fundadores de Google pueden escribir un software que es mejor que sus pares y ayuda a las personas a buscar información más rápidamente. Y si preguntamos a los emprendedores, ¿qué estás haciendo?, podremos centrarnos mejor en el propio emprendedor, en lo que puede hacer y en lo que está haciendo. Segunda pregunta, ¿por qué quieres hacer este proyecto? Haga esta pregunta y probablemente escuchará una variedad de respuestas. Aquí, el autor revela 2 de las peores respuestas que jamás haya escuchado como inversionista ángel. La primera categoría es, ganar dinero. El autor señala que si una persona inicia un negocio solo para ganar dinero, lo más probable es que al final se dé por vencido. ¿Por qué? Imagínese, si puede desarrollar un motor de búsqueda superior, entonces debe tener la habilidad de un programador superior. Para las personas con tales habilidades, si solo quieren llenar sus billeteras lo más rápido posible, pueden ser contratados por Google o Facebook. Esto le permite recibir directamente $1 millón en acciones y salario por año. En este caso, ¿por qué debería correr grandes riesgos e invertir mucha energía y recursos materiales para desarrollar un software de forma independiente? En resumen, si inicia un negocio con el propósito de ganar dinero, pronto descubrirá que hay muchas otras formas de ganar más dinero más rápido y en el corto plazo que iniciar un negocio, y ya no querrá iniciar un negocio. Es necesario apegarse al ismo a largo plazo. Lo anterior es el primer tipo de mala respuesta. El segundo tipo de mala respuesta es, ¿por qué una empresa exitosa no ofrece esta característica? Por ejemplo, después de que el autor invirtió en Uber, la gente siempre le recomendaba Uber para entrega de comida, Uber para helicópteros compartidos y Uber para compras, etc. El autor cree que este tipo de emprendedores en realidad carecen de visión porque optan por desarrollar una función complementaria a los productos de otras empresas en lugar de hacer un producto completo o tener una gran misión. Incluso si una empresa de este tipo tiene éxito durante un tiempo, al final generalmente será expulsada por grandes empresas o adquirida a bajo precio, y no tiene ninguna posibilidad de convertirse en una gran empresa. Las anteriores son 2 tipos de malas respuestas. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a la pregunta ¿por qué haces esto? El autor nos dice que esto varía de persona a persona. Por ejemplo, si le preguntas a los 2 fundadores de Uber, te dirán que la motivación original para iniciar su propio negocio fue simplemente porque no podían conseguir un taxi para asistir a una conferencia de tecnología en París. Zuckerberg, el fundador de Facebook, te dirá que le tiene miedo a la comunicación, no es bueno tratando con el sexo opuesto y no se atreve a contactar a su exnovia, por eso quiere crear una plataforma social para poder conocer estado de las relaciones interpersonales de todos. Esto suena un poco simplista e ingenuo, pero piénsalo de nuevo, ¿hay algo más importante en el mundo que tener descendencia? Según Darwin y Freud, no. Así, la fobia social de Zuckerberg creó el producto de consumo de más rápido crecimiento en la historia de la humanidad. Pregunta 3. ¿Por qué ahora? El autor cree que, en algunos aspectos, esta es la cuestión más importante. Porque en el campo de la ciencia y la tecnología siempre hay mucha gente que intenta las mismas ideas una y otra vez. Cuando miramos a muchos gigantes de Internet ahora, siempre podemos tener la sensación de que tienen la oportunidad de expandirse rápidamente porque ocuparon primero un determinado campo. Pero, de hecho, lo que mucha gente no sabe es que Facebook es la 10ª plataforma social, Google es el 12º motor de búsqueda, el iPad es la 20ª tableta y YouTube son los innumerables sitios web de vídeos. No fueron las primeras empresas en ingresar a este campo, pero ¿por qué se convirtieron en las mejores y más rápidas?
Aquí el autor nos dice, no es que quien lo haga primero tendrá éxito, sino que quien lo haga primero tendrá éxito cuando las condiciones reales estén maduras. ¿Qué significa? Volvamos al ejemplo de Uber. De hecho, antes de que apareciera Uber, había otra startup que intentaba ayudar a las personas a reservar taxis en sus teléfonos, y su respuesta a la pregunta, ¿por qué ahora?, fue mensajes de texto. Pero la realidad es que la condición de los mensajes de texto está lejos de ser suficiente para respaldar el desarrollo de servicios móviles de taxis. Este tipo de negocio requiere unidades centrales de procesamiento de alto rendimiento, grandes pantallas táctiles intuitivas y GPS de precisión de grado militar. Y estas son las respuestas de Uber a la pregunta, ¿por qué ahora? Miremos YouTube nuevamente. Antes de que apareciera, en realidad existían docenas de sitios web de vídeos. Sin embargo, en ese momento, debido al alto costo de la banda ancha y el almacenamiento en red, si un vídeo que usted publicaba en Internet se difundía enormemente, tendría que pagar decenas de miles de dólares en tarifas de servidor al sitio web del vídeo. Sin embargo, en la era de YouTube, el estallido de la burbuja de Internet ha reducido el costo de la banda ancha y la aparición de la computación en la nube ha llevado a la reducción de los costos de almacenamiento en red. Esto permite a YouTube no cobrar dinero de los editores de vídeos como sus predecesores, en cambio, distribuirá las tarifas de publicidad en vídeos populares a los editores. Esto ha dado lugar a una gran cantidad de contenidos de vídeo de alta calidad del sector privado, lo que ha sido la fuerza impulsora del rápido ascenso de YouTube. Pregunta 4. ¿Cuáles son tus puntos fuertes especiales? Una expresión más aguda sería, ¿por qué crees que puedes hacer este proyecto? O, en comparación con los competidores y seguidores que te están mirando, ¿qué ventajas únicas tienes? La realidad un tanto triste es que muchas entrevistas terminan con esta pregunta. Porque muchos emprendedores no pueden dar una respuesta ante este problema. Sin embargo, debemos admitir que en la práctica, si el fundador tiene algunas ventajas especiales, es más probable que su startup alcance un gran éxito en el futuro. Por ejemplo, los dos fundadores de Google estudiaron en la Universidad de Stanford y conocían a muchos programadores talentosos que eran buenos escribiendo algoritmos. Cuando se lanzó Facebook, Zuckerberg estaba estudiando en la Universidad de Harvard. Él y sus amigos estaban familiarizados con la cultura del campus y podían comprender claramente la situación potencial del mercado de las plataformas sociales en línea. Además, la madre de Bill Gates, Mary Gates, alguna vez fue presidenta de la Junta Ejecutiva de United Way de los Estados Unidos, y el director ejecutivo de IBM en ese momento era uno de los miembros de la Junta. También brindó una oportunidad para que IBM contratara posteriormente a Microsoft para desarrollar sistemas operativos para sus computadoras personales de primera generación. Entonces, si una persona no tiene ventajas especiales en cuanto a antecedentes familiares, antecedentes educativos o habilidades personales, ¿no puede iniciar con éxito un negocio? Por supuesto que no. Pero el autor nos recuerda que la tarea de los inversores ángeles es seleccionar el que tiene mayor probabilidad de convertirse en unicornio entre los proyectos mixtos. Después de hacer las 4 preguntas anteriores, tenemos una comprensión básica de lo que la persona quiere hacer, lo que puede hacer y por qué lo hace. Si cree que básicamente pasó la prueba, puede continuar preguntándole en profundidad sobre los detalles tácticos específicos de iniciar un negocio, incluido el modelo de negocio, la estrategia de mercado, la situación del equipo, etc. Ahora, repasemos los puntos clave de este libro. Además de estos, el libro también incluye algunos detalles operativos concretos y una lista de verificación de preguntas que un inversor ángel podría utilizar al evaluar un proyecto y su fundador. Si está interesado, puede encontrar el libro original para leer más. A juzgar por el tema de este libro, su mayor valor parece ser que proporciona una guía de acción para aquellos que quieran convertirse en inversores ángeles o que quieran ganarse el favor de los inversores ángeles. Entonces, si no estamos tan interesados en crear riqueza, ¿sigue siendo necesario comprender y aprender esta mentalidad de inversión ángel? La respuesta es muy necesaria. Aunque es posible que nunca seamos inversores ángeles en nuestras vidas para evaluar si una determinada persona se convertirá en el próximo Zuckerberg o si una determinada empresa se convertirá en el próximo Facebook, cada uno de nosotros evaluará al menos un proyecto empresarial en nuestra propia vida. Por ejemplo, ¿cómo puede encontrar un destino para su tiempo, recursos humanos y otro capital que pueda tener una tasa de retorno más alta en el futuro? ¿Deberías trabajar duro en una gran ciudad o trabajar en tu ciudad natal? ¿Cómo juzgar el potencial de expansión de una empresa o industria? Si algo falla, es porque el objeto en sí no funciona, o es un problema con la persona que lo hace o con las condiciones reales, etc. Entonces, en esencia, este es un libro que nos enseña a tomar decisiones y a juzgar. El autor nos dice por experiencia personal que la toma de decisiones inteligente es más importante que la diligencia ineficiente, y que el juicio correcto es más valioso que un entorno adinerado. En el libro hay este pasaje: el espíritu empresarial o la inversión ángel es como ponerte en un estadio grande y oscuro con un interruptor de luz. Estás tanteando en la oscuridad y no sabes lo que estás haciendo. Hasta que encontré este pequeño interruptor, lo presioné suavemente y mis ojos de repente se volvieron brillantes. Si lo piensas detenidamente, ¿no es este cambio la oportunidad que cada uno de nosotros busca en la vida? Si los inversores de valor son buenos para ser amigos del tiempo, entonces los inversores ángeles son buenos para bailar con las oportunidades. Lo que hacen es esencialmente identificar oportunidades.
Este también es un estímulo importante que podemos recibir de los inversores ángeles, es decir, para las personas con una mentalidad de ángel, cualquier edad puede ser una edad de oro llena de oportunidades. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?